Marcus Johnson siempre ha sido un hombre de acción. A cada paso, parecía llevar sobre sus hombros el peso de su misión, transformar un sistema de justicia que a menudo parecía más opresivo que protector. Aquella tarde, como tantas otras, regresó a casa con pensamientos sencillos. Su rutina, su mujer preparando la cena, la sensación de confort que tanto apreciaba. Nada preparó a Marcus para lo que estaba a punto de suceder. En ese momento, él era solo un hombre común y corriente que regresaba a su vida, sin saber que la noche le traería uno de los mayores desafíos que jamás enfrentaría. Mientras se desviaba por una calle tranquila, las luces azules y rojas detrás de su auto cortaron la calma de la noche. Dos policías, con expresión impasible, le hicieron señas para que se detuviera. Marcus, que ya sabía que situaciones como esta podían volverse tensas rápidamente, mantuvo la calma. Colocó sus manos sobre el volante, visibles y sin movimientos bruscos, para no parecer una amenaza. Embargo, el tono de las palabras de los policías era algo que no podía ignorar. Sin justificación alguna, lo acusaron de conducción temeraria y comenzaron a darle órdenes autoritarias, tratándolo con una hostilidad difícil de comprender. Intentó explicarse, pero fue interrumpido por un tono que conocía muy bien. El tono de alguien que decide que su historia no importa. La situación empezó a escalar rápidamente y Marcus sabía que estaba lidiando con algo que no tenía nada que ver con su conducta, sino con una visión prejuiciosa que estaba en juego. La policía, en su actitud agresiva, no parecía dispuesta a escuchar ninguna explicación. Uno de los oficiales, más alto y con voz más áspera, insistió en que saliera del coche. Marcus, sintiéndose ya tratado injustamente, pensó en su familia, en cómo esto podría dañar su vida. Aún así, resistió el impulso de defenderse vehementemente, sabiendo que reaccionar exageradamente solo podría empeorar la situación. No estaba simplemente tratando de evitar una confrontación. Estaba tratando de evitar una pesadilla que para muchas personas era la vida cotidiana. No era la primera vez que Marcus presenciaba abusos de poder, pero nunca imaginó que podía ser víctima de ellos, especialmente en una situación como esta, donde no hacía nada más que volver a casa. Cuando lo sacaron del auto y lo esposaron, Marcus se sintió impotente, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que no se rindiera. Sintió el peso de las esposas en sus muñecas, la humillación de ser tratado como un criminal, incluso sin razón aparente. Los agentes de policía lo empujaron dentro del coche patrulla, riéndose de él y mofándose de su actitud tranquila. «¿Te he visto antes?», dijo el oficial más agresivo, con una sonrisa que Marcus sabía que no era amistosa. No importaba lo que dijera o hiciera, allí mismo, en ese momento, él era simplemente otro hombre negro víctima del racismo institucionalizado. Y por doloroso que fuera darse cuenta de esto, Marcus no pudo evitar pensar que era necesario hacer algo, no para él, sino para gente que no tenía su posición ni su influencia. Mientras el coche de policía se dirigía a la estación, Marcus permaneció en silencio, reflexionando sobre los años de trabajo que había dedicado a transformar el sistema policial, sobre cómo ahora se encontraba en el papel de víctima, arrastrado al mismo sistema que siempre había querido cambiar. Al llegar a la comisaría, lo arrojaron a la celda con cruel indiferencia, y la policía, incluso después de su detención, no hizo ningún intento de ocultar su desdén. Con cada momento, la indignación de Marcus crecía, pero sabía que, por injusto que fuera, no podía perder la calma. Estaba en juego algo más grande. No se trataba solo de que lo trataran mal, sino del cambio que todavía creía que era posible. El cambio no sería fácil, pero estaba decidido a hacer que el sistema viera sus defectos, tal como él ya estaba empezando a ver los suyos. A la mañana siguiente,
El sol todavía estaba tímido, pero la tensión en el aire era palpable. Marcus sabía que en su posición tendría que lidiar con las consecuencias de este abuso, no solo por él mismo, sino por todas las víctimas que, como él, habían enfrentado la injusticia a manos del sistema. Durante la noche no durmió. Las imágenes de su humillación, las miradas despectivas de los policías, todavía resonaban en su mente, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que su posición como jefe de policía podía ser la clave para una verdadera transformación. Mientras esperaba en su celda, Marcus reflexionó sobre la verdad detrás de todo. Lo que la policía no sabía era que él no era un ciudadano común y corriente, no era un blanco fácil, pero lo más importante es que sabía que sus acciones no pasarían desapercibidas. No para él, ni para quienes estuvieron a su lado, dispuestos a luchar contra la injusticia donde quiera que se escondiera. Cuando la teniente Morgan llegó a la estación, no solo era una oficial de alto rango, sino alguien que, al ver la evidencia, supo que algo andaba mal. Las imágenes de la cámara de seguridad hablaban por sí solas y no se podía negar lo que mostraban. Marcus estaba completamente tranquilo, conduciendo con normalidad, sin ningún atisbo de comportamiento imprudente. Al revisar los videos y hablar con los otros oficiales involucrados, Morgan se dio cuenta de lo que estaba en juego. Ella sabía que no se trataba solo de una cuestión de procedimiento policial, sino de algo más profundo, prejuicio racial. Y fue esta constatación la que la llevó a tomar una decisión difícil pero crucial. ¿Quién eres realmente?, le preguntó a Marcus. Su voz no era de censura sino de curiosidad. Marcus, con la misma calma que había mantenido desde el principio, respondió simplemente: «Soy el jefe de policía». Las expresiones de los policías presentes cambiaron instantáneamente. El ambiente en la sala, que antes estaba lleno de hostilidad, ahora era de sorpresa. Lo que parecía ser simplemente otro caso trivial de abuso de poder se convirtió en algo mucho más grande. La revelación de Marcus dejó a todos en la sala atónitos. Los oficiales involucrados en el arresto, que anteriormente parecían tan seguros de sus acciones, ahora estaban visiblemente desconcertados. El teniente Morgan, sin perder tiempo, tomó la decisión de liberar a Marcus inmediatamente, pero con una advertencia silenciosa a los involucrados. La verdad estaba saliendo a la luz y su mentira ya no podía sostenerse. Cuando Marcus salió de la celda, sus pasos eran tranquilos, pero dentro de él el fuego de la justicia ardía más brillante que nunca. Sabía que lo de anoche fue solo un pequeño episodio dentro de una lucha mucho mayor, y que su misión de transformar el sistema desde dentro no podía ser más urgente. Al salir de la comisaría, el peso de las esposas que llevaba encima pareció desaparecer, pero la marca de la humillación seguía allí, vívida y clara. Sabía que necesitaba seguir adelante, no solo por sí mismo, sino por muchos otros que no tenían la voz ni la posición que él tenía ahora. Pero aún así, la pregunta del teniente Morgan resonó en su mente. ¿Quién eres realmente? Al llegar al juzgado, la tensión era palpable. Lo que parecía un simple caso de abuso de poder se había convertido en un acontecimiento de alto perfil, y el público estaba ansioso por escuchar lo que Marcus tenía que decir. Cuando se mostraron las grabaciones de vídeo, el silencio en la sala era profundo. Las imágenes hablaban por sí solas. El comportamiento de los oficiales era claramente hostil, y Marcus no había cometido ninguna infracción. La abogada defensora Sandra utilizó esta evidencia brillantemente para argumentar que la detención de Marcus no solo era incorrecta, sino una clara violación de sus derechos civiles. El contraste entre la versión presentada por la policía y la realidad mostrada en las imágenes fue suficiente para dejar paralizada la sala del tribunal. Marcus, con su postura serena, observaba todo.
pero el impacto emocional estaba ahí, subyacente a su calma. Sabía que en ese momento no solo estaba defendiendo su dignidad, sino la dignidad de todos aquellos que habían sufrido a manos de un sistema roto. Cuando Marcus se puso de pie para testificar, el impacto fue inmediato. La sala, que hasta entonces había permanecido en silencio, estalló en murmullos. Lo que impactó no fue solo el hecho de que fuera el jefe de policía, sino la forma en que se mantuvo firme y resuelto a pesar de todo lo que había sucedido. Los oficiales involucrados en el arresto quedaron visiblemente conmocionados al escuchar la voz de Marcus, ahora llena de autoridad. Ellos, que hasta entonces se habían mostrado implacables y convencidos de que su versión de los hechos prevalecería, ahora se enfrentaban a la verdad que ellos mismos habían tratado de ocultar. El juez, al escuchar el testimonio de Marcus, no tuvo dudas. Sabía que el abuso de poder era claro, pero la batalla aún estaba lejos de estar ganada. Al desestimar los cargos contra Marcus, también allanó el camino para un cambio que iría más allá de ese juicio. El sistema de justicia no podía repararse simplemente con una sentencia, sino con una transformación real que debía comenzar en el corazón de cada institución involucrada. La decisión del juez no fue el final, sino el comienzo de algo más grande. Marcus sabía que la lucha contra el abuso de poder y el prejuicio racial no se resolvería con una sola. Se necesitaba algo más, reformas radicales, cambios en las prácticas y, lo más importante, una nueva cultura dentro del propio departamento de policía. Y eso fue lo que hizo Marcus. Inmediatamente después del juicio, inició un proceso de transformación en el departamento, implementando reformas que muchos creían impensables. El primer paso fue implementar programas de capacitación obligatorios sobre prejuicios, discriminación y empatía. Ya no quería un departamento que simplemente se defendiera de las acusaciones, sino un departamento que fuera transparente, que estuviera dispuesto a enfrentar sus fracasos y trabajar para cambiar. Estos programas no eran solo teóricos, eran prácticas, aplicadas y probadas en todas las esferas de la policía. Marcus también sabía que el cambio no se produciría solo con entrenamiento. Implementó un riguroso sistema de supervisión de las acciones de los agentes de policía, creando un sistema anónimo donde cualquier comportamiento sospechoso o abuso de poder podía ser denunciado sin temor a represalias. El objetivo no era castigar, sino garantizar que el respeto fuera la base del trabajo de todo policía. Creía que el verdadero cambio provenía de una responsabilidad compartida, de un sistema capaz de corregirse a sí mismo. Hubo muchas críticas y resistencia dentro del departamento, pero Marcus no se dejó intimidar. Sabía que cuando el sistema está tan arraigado en la cultura del poder, el cambio parece difícil, pero también sabía que era posible, y no estaba solo en este viaje. Contaba con el apoyo de otros oficiales que veían en él no solo un jefe, sino un líder dispuesto a combatir los mismos problemas que ellos también habían presenciado a lo largo de los años. La resistencia no fue solo interna. Fuera del departamento, Marcus enfrentó una batalla constante contra aquellos que, al ver sus reformas, temían perder la autoridad que tenían. Pero estaba decidido a demostrar que la autoridad no significa abuso y que un sistema de justicia justo no puede basarse en la intimidación, sino en la confianza mutua. La lucha de Marcus no fue nada fácil, pero sabía que estaba plantando las semillas de un futuro mejor. Cada reforma, cada programa implementado, cada acción tomada tenía como objetivo crear una cultura donde las personas fueran tratadas con dignidad, independientemente de su apariencia, clase social o origen. Sabía que el verdadero cambio sería el que comenzaría en su ciudad, pero podría extenderse a otras,
Su visión era amplia y sabía que el viaje sería largo, pero si podía cambiar a una persona o una situación, entonces valdría la pena. Con el tiempo, los resultados de las reformas empezaron a aparecer. La relación entre la comunidad y la policía, que antes era tensa y sospechosa, comenzó a cambiar. A medida que el departamento de policía adoptó una postura más transparente, los ciudadanos comenzaron a ver un cambio real, un cambio que iba más allá de las palabras y se reflejaba en acciones diarias. Los agentes de policía se volvieron más atentos a sus actitudes y decisiones, sabiendo que ahora sus acciones serían observadas y evaluadas más rigurosamente. Y al mismo tiempo, la población empezó a comprender que las reformas no se trataban solo de castigar, sino de restaurar la confianza en el sistema de justicia. Marcus se encontró ganando gradualmente la confianza no solo de su equipo, sino también de la comunidad que tan desesperadamente necesitaba creer en un cambio real. La transformación que había imaginado no sería fácil, pero los frutos de sus acciones comenzaban a germinar y esto lo motivó a continuar el camino. A pesar del progreso, Marcus sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Lo que había logrado hasta ahora era una base sólida, pero la sociedad necesitaba más. Quería ver el efecto de la transformación a gran escala, en otros departamentos, en otras ciudades. El cambio que había iniciado necesitaba propagarse como fuego controlado, hasta llegar a todos los rincones del sistema. Comenzó a participar en debates políticos y a trabajar con otros líderes comunitarios para llevar sus ideas a un público más amplio. Su lucha no fue solo una batalla personal, sino una misión que él creía que era más grande que él mismo. Cada vez que sentía que el camino era difícil, recordaba su historia y el motivo por el que empezó. Transformar el sistema de justicia en un modelo que realmente funcionara para todos. No se permitiría darse por vencido, porque sabía que el cambio real requeriría perseverancia y un liderazgo implacable. El impacto de las reformas de Marcus pronto comenzó a sentirse no solo dentro del departamento, sino en la comunidad en general. Aquellos que antes temían la presencia de la policía comenzaron a ver a los oficiales bajo una nueva luz. Cuando se estableció un sistema de denuncia anónima, la comunidad empezó a darse cuenta de que la policía ya no estaba por encima de todos, sino que finalmente había alguien dispuesto a escuchar y tomar medidas. Las relaciones entre la población y la policía, hasta ahora tensas, empezaron a cambiar. Marcus sabía que este era uno de los mayores frutos que podía recoger en su misión. El restablecimiento de la confianza, el sentimiento de que la gente podía sentirse segura no solo en términos de protección, sino también de respeto. Pero la verdadera medida del éxito de sus reformas no estuvo solo en las mejoras visibles. Marcus sabía que un cambio duradero requeriría tiempo, paciencia y sobre todo constancia. Sabía que no podía relajarse ni permitir que lo invadiera la complacencia. Cada día, cada paso, era una renovación de su compromiso con la verdadera justicia. Y él sabía que este viaje no era solo suyo. Fue un ejemplo para muchos otros, mostrando a todos, dentro y fuera del sistema, que el cambio no solo era posible, sino necesario. Las dificultades, las luchas internas y externas nunca lo desmotivaron. Por el contrario, el dolor del abuso que había sufrido personalmente sirvió como combustible para el fuego de la transformación que estaba construyendo. A medida que pasaban los meses, Marcus se dio cuenta de que la transformación que buscaba no ocurría de la noche a la mañana, sino de forma gradual, a través de pequeñas acciones cotidianas. Algunos agentes de policía comenzaron a abrirse a los cambios y adoptaron un enfoque más humano y empático en su trabajo. Otros, sin embargo, se resistieron, temiendo perder el poder que tenían.
Para Marcus, estas dificultades eran solo parte del proceso. Sabía que la resistencia a lo nuevo era natural, pero también sabía que no podía ceder. A cada paso, reforzó su compromiso con la justicia y con la construcción de un sistema que fuera verdaderamente representativo de todos. Y a medida que se produjeron cambios dentro del departamento, la comunidad también se sintió más segura, más respetada y más dispuesta a colaborar con la policía, lo que, para Marcus, fue una señal de que el camino era el correcto. En uno de los días más decisivos de su viaje, Marcus fue invitado a hablar en un evento comunitario. Estaba nervioso, no por el discurso en sí, sino por la responsabilidad que sentía al representar no solo al departamento de policía, sino a toda la comunidad que había depositado su confianza en él. Sabía que esas palabras no eran solo para los presentes, sino para todos aquellos que, como él, querían ver un sistema de justicia verdaderamente transformado. Cuando subió al escenario, miró al público y sintió una ola de emoción. Él no estaba allí solo para hablar de cambio. Estuvo allí para afirmar que, a pesar de los desafíos, la lucha por un sistema más justo valía la pena. Sabía que cada paso que daba, por difícil que fuera, conducía a un cambio mayor que podría inspirar a otras ciudades, otros estados e incluso otros países a seguir su ejemplo. El impacto de sus palabras fue inmediato. Muchos de los presentes en la audiencia, incluidos los oficiales de 1900, policía que estaban allí como parte del público, se sintieron conmovidos por la sinceridad y el coraje de Marcus. No solo estaba hablando de cambio, estaba viviendo el cambio. Ese discurso no fue solo un discurso, sino un compromiso renovado con todos aquellos que habían confiado en él para lograr una transformación genuina. Cuando Marcus bajó del escenario, sintió una sensación de logro, pero sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Se estaban produciendo cambios, pero el proceso de transformación del sistema de justicia y de las mentalidades tomó tiempo. Sabía que su lucha no era solo contra estructuras de poder, sino contra un sistema cultural que se había formado a lo largo de décadas. Aún así, Marcus estaba más decidido que nunca. No luchaba solo, y eso era lo que más lo fortalecía. Pasaron algunos años y los resultados empezaron a ser visibles. El número de informes de abuso de poder dentro del departamento ha disminuido drásticamente y la confianza pública ha aumentado. Los policías comenzaron a comprender que la autoridad no se basa en el miedo, sino en el respeto. Pero no todo fue fácil. Marcus enfrentó muchas adversidades, incluidas presiones políticas dentro y fuera del departamento. Sin embargo, no se echó atrás. Su visión era clara. No solo estaba reformando la policía, estaba reformando el concepto de justicia. Creía que la verdadera justicia provenía de la rendición de cuentas y la transparencia, y que todos, desde los funcionarios hasta los ciudadanos, tenían la obligación de trabajar juntos para garantizar que efectivamente se hiciera justicia. Sabía que este trabajo requería no solo coraje, sino también un compromiso diario con el cambio. Poco a poco, la reputación del departamento de policía de Marcus comenzó a cambiar. Sabía que la lucha aún no estaba ganada, pero ya podía ver los primeros signos de éxito. Los ciudadanos comenzaban a confiar más en las autoridades y las denuncias de abuso de poder empezaban a ser tratadas con seriedad. Sin embargo, para Marcus, este éxito no fue solo una cuestión de números o informes. Se trataba del impacto real en la vida de las personas. Recibía diariamente mensajes de gratitud de ciudadanos que ahora se sentían más seguros y respetados, y de agentes de policía que empezaban a ver la diferencia que sus acciones podían marcar en la vida de los demás. El cambio no solo fue visible, sino palpable. Para Marcus, esto era más que un trabajo. Fue una misión
que abrazó con toda Pero su incluso alma. Con todos los avances, la sombra del abuso de poder nunca ha desaparecido por completo. La sociedad, todavía marcada por la desigualdad y la discriminación, siguió enfrentándose a desafíos. Marcus sabía que el sistema que estaba intentando construir sería desafiado constantemente. Sin embargo, no se dejó desanimar. La experiencia que había vivido, el dolor, la humillación y la lucha por la justicia, lo había fortalecido de maneras que nunca hubiera imaginado. Sabía que este viaje no tendría un final fácil ni rápido, pero su determinación era más fuerte que nunca. Con el liderazgo que había demostrado, no solo en sus acciones, sino también en su capacidad de escuchar y aprender de los demás, Marcus sabía que estaba en el camino correcto. Su historia fue de dolor y lucha, pero también de resistencia, esperanza y transformación. Con el tiempo, Marcus se convirtió en una figura respetada no solo dentro de la fuerza policial, sino en toda la comunidad. Su camino de superación, que comenzó con una noche de humillación e injusticia, se convirtió en una verdadera misión de reforma. Sabía que los cambios que estaba liderando no eran perfectos y que la lucha por la verdadera justicia sería interminable. Pero cuando miró a la comunidad que lo rodeaba, vio un futuro más brillante, un futuro donde el respeto mutuo entre ciudadanos y agentes de policía era la base de la relación. Lo que comenzó como un simple acto de resistencia personal contra la opresión se convirtió en un movimiento más grande que inspiró no solo a aquellos cercanos a Marcus, sino también a otros líderes y comunidades que vieron en su historia la posibilidad de un cambio real. Sabía que el camino por delante aún sería largo, pero cada paso que daba lo acercaba más al objetivo mayor. Un sistema policial que realmente sirviera a todos, sin discriminación, sin prejuicios, pero con un compromiso sincero con la justicia. Y cuando el sistema de justicia comenzó a transformar su ciudad, Marcus comprendió que, más que nunca, tenía el poder de continuar la lucha en nombre de los demás. Se convirtió en un defensor del cambio que trascendió su propio trabajo. Sabía que al liderar con integridad, no solo estaba cambiando la fuerza policial, sino también inspirando a la gente a creer que sí, un sistema corrupto se puede transformar y que la lucha por un mundo más justo no es en vano. Marcus Johnson sabía que su historia aún no había terminado. Lo que comenzó como un abuso de poder en su contra terminó convirtiéndose en una revolución silenciosa pero impactante en la forma en que la gente veía a la policía y la justicia. Continuaría luchando con coraje y convicción por el cambio que creía posible. Y mientras tanto, continuaría con su misión de no perder nunca de vista lo que más importa: la dignidad y el respeto para todos. Marcus Johnson, al final de su viaje, sabía que el camino hacia la verdadera transformación nunca sería fácil ni rápido, pero había dado los primeros pasos hacia un sistema más justo, un camino pavimentado con sus propias luchas y logros. Su historia no se trata solo de las reformas que implementó o las victorias legales que obtuvo, sino del cambio que inspiró en las personas que lo rodeaban. Demostró que incluso cuando el sistema parece impenetrable e inmutable, todavía es posible luchar por la justicia real. Su vida se convirtió en un testimonio de resiliencia, coraje y, sobre todo, de la importancia de nunca abandonar la lucha por un mundo mejor. El legado de Marcus Johnson no se mediría por los títulos o posiciones que alcanzó, sino por la forma en que convirtió un momento de dolor en una oportunidad de cambio, no solo para él, sino para todos.